gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Así como están, vamos a orar para poder iniciar, compartir la palabra. Padre amado, gracias. Gracias por ser un Dios bueno, poderoso, que ve por nosotros, que se ocupa de nosotros, sus hijos. Te adoramos a ti, eres el único Dios que merece honra, gloria, eres el único Dios que tiene poder. Algunas otras personas podrán decir y hablar de otros dioses, pero el Dios que nosotros servimos, el Dios al que nosotros seguimos, eres tú, ese Padre eterno, admirable consejero, quien nos da fuerza en la debilidad. A ese Dios servimos. Te adoramos, te bendecimos, que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil y que cumpla el propósito para el cual va a ser depositada en cada corazón. Gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos como hermanos para crecer, para ejercitarnos, Señor, para capacitarnos y poder continuar siendo luz, siendo lumbrera fuera de aquí, siendo y llevando tu palabra y siendo luz a aquellos que viven en la oscuridad. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, que seas tú, Señor, el que hable, que seas tú, Señor, el que ministre los corazones a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Y pues miren, efectivamente, gracias a Dios, ahora lo podemos platicar. Él, como decía mi esposo, hace unos meses, como ustedes saben, tuvimos algunos miembros de la familia, estuvimos contagiados de COVID. Y bueno, unos más delicados que otros, pero sin duda alguna en todo este tiempo que en ese mes y medio que en el caso particular estuve encerrada, estuve en confinamiento, pues Dios habla, Dios se manifestó, ¿no? En medio de esa situación Dios habló. Y fíjese que uno obviamente tiene el hábito de orar, a lo mejor a veces decimos, ay, se me olvidó orar tal día, pero ahora sí lo hice, o mañana sí lo hago. Y la realidad es que cuando estaba yo viviendo esa situación, la relación con Dios se vive diferente. O sea, uno entiende que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, porque lo estás viviendo, porque la vida corre peligro, pero Dios está ahí y Dios sostiene y uno comprueba su fidelidad. Y a veces cuando tenemos situaciones adversas es cuando más buscamos a Dios, pero la realidad, y se lo digo por experiencia, lo hemos vivido, es que todos los días debemos buscar a Dios, todos los días, sin importar si pasa algo malo desde nuestra perspectiva o si pasa algo bueno. De todas las cosas aún adversas que vivimos, que pudiéramos llamar problemas o pruebas, Dios en eso nos enseña y Dios en eso se glorifica. La oración es poderosa, todos aquí lo podemos comprobar, porque sé que alguien, para que pudiéramos llegar aquí, alguien intercedió por nosotros. Para que conociéramos de Dios, alguien tuvo que ponerse por nosotros. Para que abriéramos el Espíritu de Dios, abriera el entendimiento, el corazón y cayera la palabra de verdad y de justicia. Y entonces el Espíritu Santo hizo su labor y por eso estamos aquí. Hoy su servidora puede estar aquí por la gracia y la misericordia y el favor de Dios. Si a Él le hubiera placido, si hubiera sido el momento, Él me hubiera llevado con Él. Y Dios me permitió, me dio la oportunidad de seguir viviendo. ¿Por qué? Pues porque hay un propósito que cumplir. Y el día de hoy, esta tarde, vamos a hablar de un mensaje que titulé El lenguaje especial. Y lo titulé así porque nosotros los cristianos, los seguidores de Cristo, los hijos de Dios, que hemos sido redimidos por Él a través del sacrificio en la cruz,
Tenemos un lenguaje que nos debe identificar y que nos debe diferenciar del resto. El tema del día de hoy, de esta tarde, es Dios manda a los hombres redimidos que oremos. Entonces, este lenguaje especial que debemos utilizar es la oración. Ese es el lenguaje especial, así nos comunicamos con Dios. Todos los hombres podemos orar, los que conocen y los que no conocen a Dios. Pero Dios abre el entendimiento a los hijos que fuimos redimidos y lo hace a través de la palabra, a través del contenido de lo que está aquí. De eso oramos a Dios, o de eso debemos orar a Dios. Estas son las charlas, todos los temas que están aquí es lo que debemos nosotros tratar con nuestro Padre. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos habla de un mandamiento que es dado por Dios. Y dice de la siguiente manera, si me ayudan, por favor, todos, 1, 2, 3. Orad sin cesar, o sea, que no dejemos la oración, que no dejemos de orar. Yo sé que podrán preguntarme, ay, pero pues yo me voy al trabajo, pues ahí en el trabajo. Siempre hay ideas, ¿verdad?, en la mente. Bueno, pues que esas ideas sea la palabra de Dios. Hay adversidades en el día a día, en el diario vivir. Sí, yo sé, todos las experimentamos, pero ahí oramos a Dios, Señor, dame sabiduría para resolver esta situación. Un conflicto laboral, interpersonal, nunca faltan. Señor, por favor, mira, tú sabes, conoces las intenciones del corazón de la otra persona y el mío. Ayúdame a resolver esto, yo soy tu hijo, voy a mostrarle, voy a darle ejemplo. En toda situación y en cualquier momento del día podemos estar orando. Incluso no tiene que suceder algo específico, es decir, alguna situación de presión o alguna situación que hablamos de conflicto, para orar. Si tú tienes un trabajo a lo mejor de oficina y estás sentado y gracias Señor por este día, mira, ¿no? Intercedes por tu hermano, o sea, todo el tiempo debemos de estar orando. Y a veces no tenemos el hábito, siendo sinceros, ¿no? Yo sé que estamos tan absortos, tan clavados, dirían por ahí, tan metidos en nuestras situaciones, que a veces se nos olvida orar. Y que lo que traemos en la mente es cómo voy a resolver la situación, o qué voy a decir, o qué va a pasar, o en mi necesidad, y entonces pienso cómo voy a resolver yo esa necesidad. Pero nos ministraban hace un momento, cuando nosotros venimos a Dios, cuando le buscamos, le hallamos. Si tocamos, Él nos abre, dice Mateo 7, versículo 9, versículo 7, perdón, pedid y se os dará, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que orar sin cesar, es un hábito, debe ser un hábito, debemos practicarlo todos los días, todo el tiempo. No debe haber excusas, porque es la forma en la que nos relacionamos con Dios. Todos conocemos lenguajes especiales que son utilizados por y para personas con características también especiales. Por ejemplo, una persona sordomuda requiere un tipo de comunicación particular y lo conocemos como lenguaje de señas, ¿cierto? Aunque sabemos que existe y lo podemos identificar cuando alguien lo está practicando, por el movimiento de sus manos, pero no lo conocemos del todo. Si alguien nos intenta hablar así, pues en el caso mío yo no lo voy a entender. No lo entendemos y no lo practicamos, entonces al no practicarlo no lo podemos ejercitar, no lo podemos comprender, nosotros no lo entendemos, pero para la persona que tiene esa necesidad, que tiene esa condición, le es útil. Esa es su forma de comunicarse, esa es su forma de hablar, de expresarse.
El lenguaje para nosotros, este lenguaje especial para nosotros, es la oración. Y es un elemento primordial para comunicarnos con Dios. De otra manera no nos mandaría practicarlo permanentemente, sin cesar. Es un mandamiento de Dios, la oración. Debe ser un hábito. No es si queremos, porque es la única manera en la que podemos accesar al Padre en la oración. Y bueno, esto también va de la mano con la lectura de la palabra, porque en la lectura de la palabra es como conocemos a Dios, es como sabemos qué le gusta, qué espera de nosotros. Somos un pueblo especial, somos el tesoro especial de nuestro Padre. Por eso es que nuestra comunicación a través de la oración debe ser especial también y acorde a la naturaleza que nos fue restaurada. Esa naturaleza es, ¿qué dice ahí? Espiritual. Nosotros pertenecemos a una naturaleza espiritual, no terrenal, no somos terrenales. Si alguien a usted le dice, ay, es que parece de otro mundo, ay, pareces extraterrestre, pues sí somos, porque no somos de la tierra, fuimos formados de ella, pero nuestra esencia es en espíritu. Dios nos ha dado a los hombres redimidos el mandamiento de orar sin cesar por las siguientes razones. ¿Me ayudan a leer el punto número 1? Por favor, es la primera razón. Así es indispensable. Lo que es indispensable quiere decir que no lo puedes dejar de hacer. Nosotros no deberíamos dejar de orar, porque si no, ¿cómo vamos a conocer a nuestro Padre? ¿Cómo vamos a escuchar su voz? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que quiere de nosotros? Cuando nos presentan a alguien, esto hablando en las relaciones interpersonales, es imposible no iniciar una plática. Lo primero que hacemos es presentarnos. Decimos nuestro nombre, nuestra edad, nuestros gustos, pasatiempos, ocupación. ¿Y esto por qué lo hacemos? ¿Alguien sabe por qué hacemos como de manera automática pues esta presentación con estas características? Sí, porque somos seres sociales y tenemos que interactuar. Pero si usted se da cuenta, en la dinámica de las relaciones, ¿con quién nos juntamos más? Hablando de nuestros semejantes. ¿Con quién tenemos qué? Afinidades. ¿Con quién tenemos cosas en común? ¿Verdad? Entonces, bueno, en este caso, si no hay diálogo con estas personas que son afines a nosotros, pues no nos podemos conocer, ¿cierto? Para que las relaciones entre los seres humanos se estrechen y crezcan, demostramos disposición e invertimos tiempo y esfuerzo. Esto es en las relaciones humanas. Invertimos tiempo, invertimos esfuerzo. Hace rato lo mencionaba mi esposo, en el caso de los que están casados, cuando estamos en el tiempo de noviazgo, pues antes eran puras llamadas, ¿verdad? O las visitas, ahora pues son los textos, te interesas por la persona, que le gusta, le llevas y le regalas lo que le gusta, ¿verdad? Y es una interacción donde inviertes tiempo, te esfuerzas para alimentar esa relación. Así también nosotros debemos alimentar nuestra relación con Dios, debemos dedicarle tiempo, esforzarnos, dedicarle lo mejor. Si en las relaciones humanas es necesaria la comunicación y cuidado, en nuestra relación con Dios esto es indispensable. No podemos decir que tenemos una relación con Dios si no oramos. No podemos decir que Dios nos habla si no oramos y si no leemos su palabra. No podemos decir que conocemos a Dios si no oramos y no leemos su palabra. Y mucho menos podemos decir que conocemos la voluntad de Dios si no oramos y si no leemos su palabra. Van acompañadas, van de la mano.
Así como disponemos el tiempo para hablar con las amistades, tengamos disposición para hablar con Dios. Hay muchos temas que podemos tratar con nuestro Padre. El Espíritu Santo está listo para interceder por nosotros. Pero tenemos que hablar con Dios los temas que contiene la Biblia. En la mañana mencionaba que en cualquier situación de la vida, nosotros tenemos el privilegio y el favor de Dios de podernos acercar a Él a través de la Escritura. Para cualquier situación que nosotros tengamos que resolver, tenemos su consejo en la palabra. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo está listo para interceder por nosotros, ¿verdad? Pero dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, porque Él sí lo sabe, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos traduce, ¿no? O sea, Él traduce la intención real de nuestro corazón. Pero para que aprendamos a orar con mayor efectividad, debemos aprender a leer la Biblia. Debemos aprender y acercarnos a Dios también a través de la palabra. Amén. Pero es necesario que leamos la Biblia. Ahí están los temas que podemos conversar con Dios. El contenido de las Escrituras trata cada tópico de la vida. A través de ella nos dice qué acciones tomar para cada situación. Somos seres integrales. Dios en la Biblia habla de todos los temas legales, del matrimonio, adolescentes, niños, el de los hijos, el de los padres, la sexualidad. Dios habla absolutamente de todo. En Él hay consejo, en su palabra. Ahí es donde tenemos que remitirnos. Dios nos manda que oremos sin cesar para estar, ¿qué dice ahí? Preparados. Él sabe que permanentemente estamos expuestos, hay tentaciones, hay un sinnúmero de acontecimientos y decisiones personales que pueden alejarnos de Él. O sea, Él no quiere que nos alejemos, pero esa es una decisión personal. Por eso tenemos que estar bien preparados a través de la oración y de la lectura de la palabra. Dice la Biblia que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Tenemos que ser inteligentes y evaluar todas las situaciones y decisiones que vayamos a tomar. Qué mejor que traer a la mente y a la práctica los principios que nos habla a través de la Biblia para decidir cómo. Justamente. Nosotros ya no debemos pensar en si decido bien o decido mal. Ya no. Nosotros debemos decidir justamente, porque eso nos enseña Dios. Todos podemos distinguir entre el bien y el mal, pero los que hacen la justicia de Dios somos los hijos. Amén. Dios nos manda que oremos sin cesar porque en el día a día nos encontramos con personas que necesitan conocer a Jesucristo, ¿cierto? Debemos estar bien preparados y, ¿cómo dice? ¿Al mover de quién? Al mover del Espíritu Santo. Si nosotros estamos conectados con Dios, el Espíritu Santo nos ministra a través de su palabra. Y de eso que nos ministra, vamos a ministrar a quien no conoce de Dios. Van a venir con alguna necesidad, te la van a platicar y entonces listo vas a estar preparado para remitirte ¿a dónde? A la palabra y entonces declararle el Evangelio, llevarlo a la luz para que la oscuridad que hay en su mente y en el corazón que se disipe, se vaya y entonces pueda entrar la luz de la palabra. Dios nos manda que oremos sin cesar porque la oración fortalece nuestra relación con Él. Debemos orar porque eso fortalece nuestra relación con Él.
Así como platicamos con nuestras amistades, con nuestros familiares, como dedicamos tiempo, así con Dios. Debemos dedicarle un tiempo específico y un lugar específico en intimidad para vaciar nuestro corazón y entregarle nuestro ser. ¿Cuántos saben que es un devocional? Esto es un devocional. Que tú tomes un tiempo específico, especial, un lugar apartado en tu casa o donde tú gustes hacerlo y sea un tiempo que le dediques a Dios, que sea tu relación con Él. Ahí Dios te va a hablar, ahí Dios te va a revelar, ahí Dios te va a inspirar, el Espíritu Santo va a hacer su trabajo. Tengamos la seguridad de que nuestro espíritu será retroalimentado, es decir, si nosotros hablamos vamos a tener una respuesta y vamos a ser retroalimentados por el Espíritu de Dios. Esto es hacer altar. Tengamos el hábito de hacer altar, de orar a Dios, de dedicarle un tiempo. Amén. Jesucristo nos puso el ejemplo. Cuando no estaba predicando o haciendo milagros, se dedicaba a la oración, se apartaba para comunicarse con su Padre. Ustedes lo pueden comprobar en los evangelios. Él hacía la labor que el Padre le había mandado hacer, pero llegaba un momento del día en que él mismo decía: no más, déjenme, es hora de que yo vaya a hablar con el Padre. Y se iba a algún lugar desierto, cruzaba el mar, si estaba a las orillas, y se iba a un lugar apartado. Él tenía lugares y tiempos especiales y específicos para hablar con Dios. Lucas 5:16, ese es el sustento. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La palabra de Dios es muy clara al decir que si clamamos a Él, nos responderá, y lo mejor es que es que nos enseñará cosas que no conocemos. ¿Qué es clamar, hermanos? Clamar, ¿qué es clamar? ¿Qué piensan ustedes que sea clamar, o si lo saben y lo pueden compartir? Es como gritar de angustia, es levantar la voz para declarar algo, para declararle algo. Puede ser alguna angustia, pero también podemos clamar para pedir su favor, ¿verdad? O sea, es hablar fuerte, clamar: Señor, estamos aquí delante de ti, Padre, ayúdanos. Es levantar, es no quedarse callado. Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí, o sea, clamemos a Dios, y Él nos va a responder, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ahí es donde nos va a enseñar, clamando, orando, estar pegados a Él, a la fuente del conocimiento. Este es el verdadero conocimiento. Podremos tener ciencia, podremos saber mucho de alguna disciplina. La gente que estudia niveles universitarios, maestrías, doctorados, qué padre que tengan ese nivel de estudios, pero si no tenemos a Dios, eso de nada nos sirve, porque el verdadero conocimiento es la palabra de Dios. Claro que Dios nos llama a capacitarnos, pero en Dios somos más efectivos, ¿no? Para los hijos de Dios, la oración es el medio indispensable para comunicarnos con Él. No es una opción,
¿me ayudan? Es un mandato divino que debemos obedecer. Entonces, ¿orar es una opción o es un deber? Es un deber que todos los hijos de Dios debemos practicar y que debemos enseñar a quien no sabe todavía orar o a quien no conoce de Dios, enseñarles la forma correcta de comunicarnos con Él. El punto número 2, ¿me ayudan a leerlo, por favor? Así es. Hablábamos al inicio de que cuando platicamos con otra persona y hacemos amistad es porque tenemos afinidad, tenemos gustos similares, tenemos expectativas similares. Y entonces en este caso, nuestra semejanza se demuestra orando. Los hijos de Dios podemos participar de su naturaleza espiritual porque hemos sido redimidos y restaurados por medio ¿de quién? De Cristo. Perdón si me regresas a la diapositiva. Es el Espíritu Santo quien por la misma naturaleza espiritual nos ayuda a comprender y entender el lenguaje de Dios en las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el lenguaje? ¿Cuál es la naturaleza que nos distingue y que nos asemeja a Dios? Las Escrituras, porque es nuestra naturaleza espiritual. Si nosotros oramos y oramos la palabra de Dios, el Espíritu, tengan certeza que nos va a revelar y que va a convencernos y que va a ayudarnos para que cuando tengamos que hablarle a alguna persona de Él, sea basados y fundamentados en su palabra. Ese es nuestro lenguaje espiritual, la oración y la lectura de las Escrituras. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo de convencimiento, ¿verdad? ¿Qué otras cosas hace el Espíritu Santo? Además de convencernos, nos redarguye, nos muestra la justicia de Dios y nos enseña además y nos recuerda todas las cosas que el Padre nos ha dejado en la Escritura, que el Padre le hizo o mandó hacer a Jesús y que está también ¿en dónde? En la palabra de Dios. En nosotros mora el Espíritu Santo, por lo tanto, cuando dejamos que nos guíe en oración, hablamos el mismo lenguaje que nuestro Padre, el lenguaje espiritual. Una oración inteligente nace de estar conectados en el Espíritu con nuestro Padre. Una oración inteligente es ir a las Escrituras, a los Salmos, a los Evangelios. Mateo nos enseña en el capítulo 6 cómo debemos orar. Ahí Dios nos da la oración modelo a seguir. Tenemos el ejemplo de Jesús con sus discípulos. Después de un tiempo de estar con Él, ellos hablaban como Él y la gente los distinguía, ¿cierto? ¿Cuántos lo han leído? Hay un personaje en especial que decía, no, yo ni lo conozco. ¿Sí se acuerdan quién era? ¿Quién? Pedro. Pero, ¿qué es lo que lo distinguía? Su forma de hablar. Mateo 26:73 nos confirma esto. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Los discípulos de Jesús andaban con Él y ellos tenían una cultura distinta antes de seguirlo. Ellos tenían hábitos y costumbres diferentes.
Pero una vez que Jesús los llamó, pues ellos empezaron a ser educados en el reino, porque eso es lo que Jesús vino a establecer. Y entonces adoptaron una nueva identidad, semejanza con Dios a través de Jesús. Y entonces ellos empezaron a hablar lo que hablaba Jesús y cómo hablaba Jesús. Y Jesús, obviamente, de quien tomaba la sabiduría, el entendimiento, su forma diferente de hablar, pues era directamente del Padre. Entonces, cuando Pedro lo negó, hubo quien lo reconoció por su forma de hablar, de expresarse. En el caso de nosotros, no solo nuestra forma de hablar debe distinguir nuestra naturaleza, también nuestra forma de comunicarnos con Dios debe distinguirnos. Antes de tener una relación con Dios, con Jesús, teníamos cultura diferente, teníamos hábitos diferentes. Los que nos enseñaron, ¿verdad? Desde el hogar. Pero cuando ya recibimos a Cristo en nuestro corazón y empezamos a participar de la naturaleza de Dios que nos fue restituida a través de Cristo Jesús, empezamos entonces a cambiar nuestra cultura. Así debemos de vivir, en una cultura diferente, en una cultura del reino. Y entonces nuestra forma de hablar, de dirigirnos, de expresarnos con los demás cambió. Pero también nuestra forma de expresión, la oración, tiene que cambiar. Tenemos que aprender a orar a Dios como nos lo indica la palabra, porque ese es el lenguaje que nos identifica, que nos hace semejantes. Es el mensaje, la lengua espiritual que nosotros ejercitamos. No hagamos repeticiones sin sentido, debemos orar inteligentemente. La oración es el lenguaje espiritual que debemos utilizar para hablar con Dios. Las repeticiones sin sentido son las que describe la Biblia en Mateo 6:7, que son vanas, ¿no? Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Quien está apartado de Dios no puede comunicarse con Él con entendimiento, tampoco puede escuchar su voz porque no tiene consigo al Espíritu de Dios para comprender su palabra. Leamos las Escrituras para que cuando oremos se manifieste nuestra semejanza con Dios, dejando que el Espíritu Santo obre en la vida de los que tenemos cercanos a través de nosotros. Hablemos el lenguaje espiritual, hablemos la palabra de Dios, ministremos de acuerdo y conforme a lo que Dios nos manda en la Biblia, no a lo que yo pienso que está bien decirle a esta persona para que ahorita se cumpla o se supla la necesidad. Así no funciona, así no da el fruto. Siempre debemos remitirnos a la palabra. Hablemos el mismo lenguaje que nuestro Dios, el lenguaje espiritual. Recordemos que aunque habitamos un cuerpo hecho de, ¿qué dice ahí? ¿Me ayudan? De carne, ¿no? Este es el cuerpo, lo habitamos, pero es habitado por el Espíritu que Dios puso en nosotros. Primeramente somos, ¿qué? Espíritu, así fuimos creados. Génesis 1, 26 y 27 nos dice esto. ¿Me ayudan por favor a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme y señoré y creó Dios al hombre. Así es, primero nos creó en espíritu. De lo invisible después nos hizo visibles.
En Génesis 2, 7 y 22 está la confirmación. Entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra. ¿Y qué sopló? Y fue el hombre un ser viviente. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿a quién hizo? Y la trajo al hombre. Ahí fue cuando nos dio cuerpo. Ahí fue cuando nos formó físicamente. Pero espiritualmente ya nos había formado. Entonces por eso decimos, nosotros los hijos de Dios, y a todos y todo lo que nosotros miramos, nos hizo primero ¿en dónde? ¿O en qué, perdón? En el espíritu. Los hijos de Dios debemos hablar permanentemente el lenguaje espiritual que nos identifica con nuestro Padre. ¿Cuál es ese lenguaje? La oración. Permanezcamos en oración, hermanos. Número 3, practiquemos el diálogo, no un monólogo. La oración, como ya lo hemos mencionado, es el medio de comunicación con Dios. Lo llamamos diálogo porque la comunicación se practica en 2 vías. Debe existir, ¿me ayudan? Y un receptor. Entonces, el diálogo que debemos o deberíamos tener con Dios quedaría de la siguiente manera. En la primera parte, ¿qué dice ahí? ¿Me ayudan a leerlo? Exacto. Después tenemos el mensaje que vamos a emitir. ¿Y quién está de receptor? Dios. Dentro de la dinámica de la comunicación hay algo que se le llama código. El código es el lenguaje, es el idioma que hablamos o el lenguaje que hablamos, ¿no? En este caso, nuestro lenguaje es la Biblia, porque a partir de todo lo que nosotros leemos, de lo que conocemos de Dios, de eso le hablamos, ¿cierto? De tal forma que la segunda parte en esta dinámica de la oración con Dios debería de ser la siguiente. Dios ahora como emisor, el mensaje que Dios nos tiene, y entonces estamos nosotros, ¿verdad? Y tenemos un código, que es el lenguaje que utilizamos para comunicarnos con Él, que es a través de la Biblia. La realidad en muchas ocasiones, hermanos, es que solo practicamos la primera parte. Y de verdad, o sea, la relación con Dios que cada uno tiene es enteramente personal. Pero en alguna ocasión a lo mejor nos ha sucedido esto, donde el emisor, ¿quién es? Está el mensaje que nosotros tenemos para decirle a Dios y Él como receptor. Pero si ustedes se fijan, ahí hay un cuadrito, ya no es la Biblia, ¿verdad? Parece un listado, ¿cierto? Entonces, muchas ocasiones o algunas ocasiones nos ha llegado a suceder que lo convertimos en esto, en un monólogo, donde nosotros tenemos un listado de situaciones, cosas, necesidades que deseamos que Dios atienda. Esto es a lo que llamamos un monólogo, donde solo nosotros hablamos y además solo hablamos de nuestras necesidades, de nuestras expectativas, de lo que nos gustaría que Dios hiciera en nosotros, pero en ningún momento nos detenemos a escucharlo para saber qué es lo que quiere Él de nosotros, qué espera, qué desea que hagamos. No le preguntamos cómo hacer su voluntad, sino por qué no ha hecho nuestra voluntad. ¿Ustedes piensan que este esquema de oración es el ideal, es el idóneo para nosotros? No. Debemos tener la retroalimentación de nuestro Padre, de nuestro Dios. Dios nos puede hablar a través de la Escritura. Claro que sí.
Pero Él es soberano y usa los recursos que Él desea para hacernos llegar algún mensaje. Yo sé que todos aquí hemos vivido alguna situación que estamos por decidir algo, que estamos pasando tribulación, angustia, y alguien o te llama o te lo encuentras y te da la palabra, ¿no? Que te hace clic con esa cosa que tú traías. Y ahí Dios te está respondiendo. Y esa persona no sabe tu necesidad, no sabe la circunstancia que tú estás pasando. Pero Dios se place de utilizar a quien Él quiere para responderte. Entonces, ¿cuánto más nosotros no le vamos a buscar en oración y en la lectura de la palabra para estar listos, ¿verdad? Para hacer luz y llevar inteligentemente y suplir inteligentemente a las personas que tienen alguna necesidad. Y la necesidad pues obviamente es de Dios. Santiago 4:3, ¿qué nos dice? ¿Me ayudan, por favor? Así es, pedimos, pero no recibimos. Y a veces decimos, es que Dios, pues es que te estoy diciendo mis necesidades, pero yo no me escuchas, es que no haces lo que yo te digo. No, como que no me estás respondiendo, pero es que no pedimos adecuadamente. Pedimos para suplir una necesidad, pues en cuanto a alguna situación de placer, de algo que se va rápido, ¿no? Y Dios no nos manda eso, Dios nos manda a orar y a hablar lo que es eterno, su palabra. Porque de las demás necesidades que tengamos, Él se va a encargar. Y sé que todos aquí lo han vivido, amén. Cuando Dios nos manda a orar sin cesar, no significa que solo pidamos para que nuestras necesidades sean cubiertas. Orar a Dios sin cesar es pedir, sí, pero de su sabiduría, de su entendimiento, de su guianza, para bendecir a los que necesitan de Él, de Cristo y del Espíritu Santo. Orar sin cesar es interceder por nuestros semejantes y por nosotros mismos para que Dios nos siga dando de su favor y gracia, para extender su reino, llevando el Evangelio a toda criatura. La palabra de Dios es muy clara al decirnos que es nuestro deber buscar primero su reino. Mateo 6:33 nos lo confirma. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Todo lo demás Dios nos lo va a proveer. Tengamos certeza de ello. Ocupémonos en nuestra relación con Dios, en hacer su voluntad, en comunicarnos con Él permanentemente, en dejarnos guiar por Él. Todas las demás cosas serán suplidas, de verdad. De manera personal lo hemos vivido, mi esposo y yo, donde uno de mis hijos, cuando pequeño, que todavía tomaba fórmula, mi hijo David, un día no teníamos ni un peso. Y siempre uno como mujer es más preocupona, ¿no? Chin, es que, ¿qué vamos a hacer? Y él me decía, no te preocupes. Yo, pero ¿cómo no me voy a preocupar si no tenemos para la leche del hijo? No te preocupes, Dios nos va a proveer. Le llaman, oye, ¿me ayudas? Sí. Así, ¿me ayudas? Sí, te ayudo. Bueno, pues se fue, ¿no? Y yo, Señor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, sin ninguna intención y sin saber, la persona que le pidió la ayuda, el apoyo, le da cierta cantidad de dinero, le ofrenda cierta cantidad de dinero. Entonces me habla y me dice, ¿sabes qué? Que Dios nos bendijo y ya tenemos para comprar la leche de David. ¿Cómo uno no va a dar gracias por eso? Pero mire, uno se ocupa de estar, uno se tiene que ocupar en las cosas de Dios, no solo los domingos. Este es un llamado a estar juntos, prepararnos como cuerpo
para prepararnos para salir y bendecir de lo que Dios nos da el día de hoy, durante la semana, la gente que se acerca. Pero todos los días tenemos que estar orando, todos los días tenemos que estar leyendo su palabra. Eso es estar en sus negocios, estar pensando lo que vamos a decidir de acuerdo a su palabra, qué vamos a decir, qué le vamos a dejar a la otra persona que nos encontremos, con la cual le podamos platicar en el trabajo, en la escuela, donde estemos. Practiquemos el diálogo cuando oremos a Dios, leamos la Biblia, en ella está contenido el lenguaje especial que debemos hablar. Les decía hace un momento, Dios nos dejó el modelo de la oración que debemos ejercitar en Mateo 6, verso 9, a partir del versículo 9 hasta el 14. Y es una oración inteligente. Si ustedes la analizan en su casa, cuando tengan oportunidad, van a ver que es una oración inteligente, que primero lo exalta a Él, donde reconocemos que Él es Padre de todo, que Él es soberano en todas las cosas. Santificado es tu nombre. Nos entregamos a Él. Esa es la primera cosa en la oración inteligente, entregarnos a Él. Vamos a concluir. Si me ayudan a leer una ustedes y una yo. Por favor, la primera. 1, 2, 3. La oración. Seamos responsables y demostremos nuestro amor a Dios, cuidando nuestra relación con Él. Recordemos que Él nos amó primero. Seamos imitadores de Cristo. Él siempre y en toda situación hablaba con el Padre. El Padre siempre, siempre lo respaldó. Amén. Practiquemos el diálogo. No practiquemos un monólogo. La oración transforma nuestra vida, lo hemos vivido. La oración transforma la vida de los que te necesitan, Padre. La oración del justo, dice tu palabra, que puede y puede mucho. Y tú nos has llamado a ser justos, santos para ti, Señor. Te queremos buscar todos los días. Que tu Espíritu Santo nos inquiete, nos lleve a tomar la decisión de tener un tiempo de adoración, de intimidad contigo. Así es como te vamos a conocer. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, que direccione nuestras palabras, nuestros pasos, para poder bendecir con eso que tú nos das a la gente que se nos acerque, a nuestros semejantes. Padre amado, gracias por esta palabra, gracias por cada vida que hoy está aquí, que dispuso su corazón para recibir de ti, para ser entrenado en las cosas celestiales. Te amamos, Señor, porque todos los días nos enseñas cosas nuevas. Y a través de tu palabra, del estudio, de escudriñar tu palabra, tú nos vas a revelar cosas grandes que todavía no conocemos, ocultas, pero que tú nos las vas a revelar para practicarlas. Participamos de tu naturaleza, porque te plació llamarnos, traernos, atraernos a ti. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque tú nos sostienes. Queremos y deseamos buscarte primero a ti antes que buscar cualquier otra cosa. Tú sé el primero en nuestro corazón. Toma el trono de nuestro corazón. Tú te encargas de nosotros porque eres responsable. Así manifiestas tu amor, responsabilizándote de nosotros. Que el mover de tu espíritu, que este tiempo nos ha traído,
nosotros lo podamos vivir y lo podamos experimentar inteligentemente. Es tiempo de hablar de tu palabra, de no callarnos, de no escondernos, de no esconder nuestra identidad, sino de demostrar que somos hijos de un Rey glorioso, poderoso, vencedor, que dio a su Hijo y que le dio la victoria, le levantó de la muerte para darnos vida juntamente con Él. Gracias, Padre, que todos podamos regresar con bien a casa y que esta palabra no regrese a ti vacía, Señor, sino que haga precisamente lo que tú quieres en su tiempo, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te damos toda la gloria a ti, reconocemos tu grandeza, tu poder. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén.